Llevo 10 años con Aarón. El día de nuestra boda, recibió una llamada y me abandonó sin más. Tomé una cámara instantánea de la dama de honor, le hice una foto al hombre más destacado entre los invitados y la pegué en el lugar de Aarón en la foto nupcial. Luego, me giré hacia él y pregunté: ¿Te casas conmigo? El hombre bajó la mirada, oscura de intensidad. Sí. Capítulo 1. Hoy es mi boda con Aarón. El lugar está decorado como un jardín de Monet, exactamente como soñé de niña. Mi maquillaje, obra de un estilista de élite, me tuvo levantada desde el amanecer. Los padres de ambos reciben a los invitados con sonrisas radiantes. Al mirar mi reflejo en el espejo, el rostro resplandeciente de una novia, mi corazón permanece inusualmente sereno. Mientras tanto, Aarón, el otro protagonista de esta ceremonia, lleva toda la mañana distraído, revisando su teléfono sin cesar. Ahora, frunce el ceño mientras escribe, borra y reescribe, como si no lograra decidir qué poner. Conteniendo mis emociones, pregunto: Aarón, ¿tu empresa quebró o qué? Él se sobresalta, apaga la pantalla y guarda el móvil a toda prisa. Alza la vista con una sonrisa forzada. Sarai, el día de nuestra boda no deberías bromear así. Resoplo y callo. Aarón se acerca por detrás, inclinándose para vernos en el espejo. Cariño, hoy estás preciosa. Lo miro de reojo. No tanto como tu teléfono. Su sonrisa se congela. Inmediatamente suaviza la voz para consolarme. Fue culpa mía. No te enfades, Sarai. Lo apagaré y te lo entregaré. Aarón, de porte elegante y buena familia, nunca ha carecido de pretendientes. Pero todos saben que en su corazón solo estoy yo, Sarai. Yo también lo creía alguna vez. Nuestras familias eran vecinas, los mayores se llevaban bien. Llevamos 10 años conociéndonos. Siempre me ha protegido, rara vez permitiendo que sufriera. Hasta mi madre decía que me había malcriado con sus mimos. Éramos tan compatibles que el matrimonio parecía lo natural. Pero antes de la boda, Aarón empezó a actuar raro, llamadas nocturnas a escondidas, un collar desconocido en su coche, risitas mientras chateaba por el móvil. Y siempre mencionaba a una torpe asistente. Dijo que me daría su teléfono, pero solo me entregó su dispositivo secundario. La ceremonia está a punto de comenzar. Aarón espera afuera. Cuando entro, sosteniendo el vuelo de mi vestido, él extiende su mano en el altar. Sus ojos rebosan ternura. En ese momento, su teléfono suena desde el bolsillo. Los invitados intercambian miradas incómodas. El presentador no puede evitar mirar de reojo. Aarón lo rechaza, avergonzado, pero quien llama insiste. Su madre intenta ayudarlo, pero él se aparta. Con gesto de disculpa, se gira y contesta. Justo cuando me pregunto cuánto más podré aguantar, ocurre algo, sea lo que sea que le digan al otro lado. Aarón palidece y sale corriendo. El estupor es general. Todas las miradas se clavan en mí, en el centro del escenario. Mantengo la calma, observando con serenidad. No paso por alto la preocupación en el rostro de mi madre, ni la presencia de aquel hombre de traje gris entre los invitados. De mirada profunda y rostro cincelado, irradia una nobleza innata. Arrebato la cámara instantánea a mi dama de honor, le disparo una foto y la pego sobre la imagen de Aarón en el cuadro nupcial. Luego, me vuelvo hacia él. ¿Te casas conmigo? El hombre se acerca con paso pausado. Sus ojos se oscurecen. Sí. Espera un momento, dice, sacando su teléfono para llamar a su asistente. En 20 minutos, tráeme un par de anillos de boda. Mira mi mano y añade. Talla 11. Aprieto involuntariamente el vestido. Ha acertado. Cuando llegan los anillos, la ceremonia continúa. Los invitados, aunque atónitos, se esfuerzan por mantener sonrisas de felicitación. La situación me divierte. Esbozo una sonrisa antes de preguntarle seriamente. ¿Cómo te llamas? Sus labios finos se entreabren. Gustavo. Capítulo 2.
El plan original con Aarón era celebrar la boda por la mañana y registrar el matrimonio por la tarde, pero al final resultó que nos ahorramos ese paso. Bajé la mirada y abrí el perfil del nuevo contacto que había agregado. Su foto de perfil era una luna en el cielo nocturno. Mi madre, sentada en el sofá, no dejaba de suspirar, intentando llamar mi atención. Sarai, es cierto que Aarón hizo mal al abandonar la boda, pero ¿y si realmente tenía algo urgente que atender? ¿Podrías hablar con él después? ¿Cómo se te ocurre reemplazarlo con alguien así sin más? Mientras le asignaba la etiqueta, pareja de matrimonio, respondí sin mucho interés, no fue al azar, era el más guapo de todo el lugar. Mi madre lo pensó un momento y, desviada por mi comentario, asintió, es verdad. Pero pronto reaccionó y me miró con los ojos bien abiertos. Sarai, eso es lo de menos. Debes disculparte con esa persona y luego hablar seriamente con Aarón. Mientras revisaba las fotos de Aarón y yo en el álbum, las iba borrando una por una. Mamá, ¿acaso parezco tonta? Aunque le hubieran volado la empresa en pedazos, mínimo debió dejar una explicación. Era nuestra boda. Mi madre dejó de hablar después de eso. Incluso en una cita normal, abandonar a tu pareja sin decir nada es inaceptable, y más aún en una boda. Los padres de Aarón no paraban de llamar, pero él no contestaba ni una. No se sabía qué asunto tan trascendental podría tener. Conocí a Aarón cuando tenía 14 años. En ese entonces, mis padres se divorciaron y mi madre se mudó conmigo a este barrio residencial. La casa de al lado era la de Aarón. Nos vimos por primera vez en el césped del jardín, intercambiamos una mirada distante y no hubo mayor interacción. Todo comenzó cuando me cambié de escuela y unos matones me pararon para pedirme dinero. Ya estaba furiosa por el divorcio de mis padres, y ellos cayeron en el momento justo. No iba a desaprovechar la oportunidad de descargar mi ira. Justo cuando iba a soltar la mochila para entrar en acción, una figura alta se interpuso frente a mí. ¿Qué clase de hombre sois para acosar a una chica? Si tenéis agallas, venid conmigo. Las adolescentes de esa edad suelen tener cierta debilidad por los héroes. Aarón no era el mejor peleando, pero se esforzó por protegerme. Al menos, no me hicieron ni un rasguño. En ese momento, la imagen del joven Aarón quedó grabada en mi mente. Sus ojos, iluminados por el sol, brillaban con sinceridad, y me hicieron latir el corazón con fuerza. Ese día lo ayudé a llegar a casa cojeando, y desde entonces nos volvimos más cercanos. Aarón era increíblemente atento y dulce. Todas las mañanas llevaba una botella de leche tibia y la dejaba en mi escritorio al llegar a la escuela, aunque yo ya había tomado leche en casa. Cuando me quedaba dormida en clase, me cubría con su chaqueta para que no me diera la luz, aunque a veces me asfixiaba y despertaba. Cada vez que salía, sin importar lo ocupado que estuviera, me llevaba y traía en su coche, aunque en casa teníamos chofer. Recordar todo esto me puso de peor humor. Si lo pensaba bien, al menos en todos los aspectos había sido detallista. La madre de Aarón me trataba como a una hija. A menudo me invitaba a comer a su casa y de vez en cuando me regalaba ropa y bolsos de temporada. Además, Aarón era bastante atractivo, lo cual me daba cierto estatus cuando salíamos juntos. Así que, al terminar la preparatoria, era lógico que empezáramos una relación. Mis amigos siempre bromeaban diciendo que si rompíamos, perderían la fe en el amor. En esos momentos, Aarón me tomaba de la mano, me miraba con ternura y decía, Sarai y yo jamás terminaremos. Solo la amaré a ella en esta vida. Nos casaremos al graduarnos de la universidad. ¿Quién iba a pensar que, justo en el momento crucial, él se escaparía? Capítulo 3. Después de abandonar la boda, Aarón desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Mi madre y los padres de Aarón esperaban ansiosamente su regreso para que diera una explicación. Yo, por mi parte, fui al apartamento que compartíamos al día siguiente por la mañana para recoger mis cosas. Después de empacar toda mi ropa, miré a mi alrededor. Por todas partes había rastros de mi meticulosa decoración, adornos hechos a mano y pequeños detalles que, cuanto más miraba, más me enfurecían. Así que lo empaqué todo y lo tiré al contenedor de basura del edificio. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi prometido, tendré tiempo más tarde.
¿Te parece bien si vamos a registrar el matrimonio? A través de ese mensaje, casi podía ver al ejecutivo sentado en su oficina, con expresión seria, editando y reeditando las palabras antes de enviarlas, tratando de actuar como si no le importara, pero sin poder evitar mirar la pantalla de vez en cuando. Exactamente igual que ayer, cuando, después de la boda, me dijo con cara de póker, tengo una reunión en la empresa, y se marchó con pasos torpes. Su asistente intentó disculparlo, es la primera vez que el presidente se casa. Está un poco nervioso. Yo, con una sonrisa irónica, respondí, sí, yo es mi segunda vez. Antes de conocer a Gustavo, nunca me había considerado una persona que se fijara solo en el físico. Pero después de conocerlo, no pude resistirme a aceptar casarme con un hombre al que apenas había visto una vez. Eso demuestra lo convincente que era su rostro. Mientras reflexionaba, mi prometido envió otro mensaje. Supongo que la señorita Sarai no dirá que la boda de ayer no cuenta. No soy un hombre frívolo. Ya que hemos celebrado la ceremonia, espero que me dé un lugar en su vida y no me deje convertido en un hombre de segunda mano, sin explicación. Qué interesante. Gustavo era un tipo divertido. Respondí con una sonrisa. Nos vemos en el registro civil en media hora. Nada más entrar, vi una figura llamativa sentada en la zona de espera, hombros anchos, un traje impecable que resaltaba su elegancia y distinción, y ese aura de hombre exitoso que irradiaba. Miré hacia abajo y observé mi propio atuendo, una sudadera y unos vaqueros, puestos para facilitar la mudanza. Bueno, al menos transmitía cercanía. Gustavo, me acerqué a saludarlo. Él alzó la cabeza y asintió con formalidad, señorita Sarai. Tan educados, parecíamos dos extraños obligados a estar juntos, sin química ni familiaridad. Estaba a punto de buscar algún tema de conversación para romper el hielo cuando sonó mi teléfono. Al sacarlo, arqueé una ceja, era Aarón. Así que no estaba muerto. Sarai, comenzó, lo siento, de verdad. Ayer fue una emergencia, una cuestión de vida o muerte. No tuve más remedio que irme. Pasé el pulgar por el anillo de diamantes en mi dedo anular, no sabía que te habías hecho médico. ¿Y los médicos no tienen días libres? ¿Tan ocupado estaba salvando vidas en plena boda? Aarón se quedó sin palabras. Sarai, no seas así. De verdad fui a ayudar a alguien. ¿Dónde estás? Iré a explicarte todo. Volteé hacia Gustavo, quien me miró brevemente antes de apartar la vista con calma. Sonreí sin hacer ruido, casándome. Al otro lado de la línea, se escuchó un suspiro, seguido de un tono irritado. Sarai, ¿puedes dejar de hacer dramas? Sí, no debí irme así durante la boda, pero solo perdiste un poco de dignidad. Estaba en juego una vida humana. ¿Qué es más importante? Deja de actuar como una niña. No puedo seguir tratándote como una cría. En teoría, sonaba razonable. Pero después de tanto hablar, ¿quién demonios era tan importante como para que Aarón abandonara a todos en plena boda, sin una sola explicación? Recordé a su asistente junior, de quien tanto hablaba. Vaya sorpresa. Así que, sin el menor interés, respondí con total indiferencia, ¡ah, idiota! Colgué sin más y procedí a registrar mi matrimonio con Gustavo. Un librito rojo para cada uno. Gustavo se detuvo frente a su auto. Tengo una reunión esta tarde. Puedes pedirle a Daniel, mi asistente, que te lleve a comprar lo que necesites. Luego, espérame en casa. Al decir casa, hizo una pausa casi imperceptible, con un dejo de ternura en la voz. Entendí perfectamente, se refería a su casa. Acto seguido, sacó con naturalidad una tarjeta negra y la puso en mi mano. Sarai, nos vemos esta noche. Gustavo era interesante, sin duda. Antes del registro, era señorita Sarai, después, simplemente Sarai. Pero, para mi sorpresa, no me molestó. Así que, guardando la tarjeta, respondí, nos vemos esta noche. El hombre se marchó en su auto, dejándome frente a frente con Daniel, su asistente. Parecía empeñado en ayudar a su jefe, hace mucho que no veía al presidente tan contento. Es la primera vez que persigue a alguien. En él reconocí el típico cliché de las novelas de CEO dominante.
No pude evitar preguntar, ¿no es ese el diálogo del mayordomo? Su rostro se iluminó con sorpresa y emoción. Oh, señora. ¿También lee esas novelas? Desvié la mirada. Algo he oído. Capítulo 4. El asistente Daniel me llevó al centro comercial en el centro de la ciudad, parloteando sin parar. Entre líneas, su mensaje era claro, este lugar también era parte de su imperio, y su presidente era extremadamente rico. De paso, no perdió la oportunidad de burlarse de Aarón, aunque nuestro presidente tiene muchas propiedades y está ocupado con el trabajo, siempre encuentra tiempo para casarse y cenar con su esposa. Acababa de dejar mi bolso sobre la mesa y estaba a punto de responder cuando una figura impecable apareció corriendo hacia nosotros. Al acercarse, alargó su tono de voz con sarcasmo. Oh, pero sí es mi hermana. ¿Tan rápido has reemplazado a Aarón con otro? Me lanzó una mirada despectiva hacia el asistente Yanio y resopló. Aunque este tampoco parece gran cosa. Vaya, las noticias corren rápido. Sin siquiera alzar la vista ante su tono venenoso, respondí con calma, lo siento, mi madre solo tuvo una hija, y no me hago, hermana, con hijas ilegítimas. Ella se irritó, pero no se quedó callada, en el amor, la que no es amada es la tercera. Tu madre lo fue, y tú también. ¿Yo también? Capté la indirecta y finalmente la miré directamente. Iba impecablemente vestida, con una expresión llena de desdén, pero lo que más llamó mi atención fue el collar en su cuello, uno idéntico al que había visto en el coche de Aarón. Al notar que mi mirada se posaba en su clavícula, se infló de orgullo. Sarai, tu madre fue expulsada como un perro callejero, y tú tampoco puedes vencerme. Ah, así que así estaba la cosa. Pensé que a Aarón simplemente le aburrían las herederas ricas y había decidido probar suerte con una chica torpe e inocente. Pero no, el problema era que estaba ciego, se había enamorado de una mujer tan estúpida como malvada. Esta mujer se llamaba Maite, mi media hermana, hija de la amante de mi padre quien, por cierto, nunca supo controlar sus impulsos. Nació solo 5 meses después que yo. Cuando mi madre lo descubrió, se divorció de inmediato y nos mudamos. Maite y su madre, en cambio, se instalaron en nuestra antigua casa como triunfadoras. Y ahora, siguiendo los pasos de su madre, había conseguido un puesto como asistente en la empresa de Aarón, y lo había seducido. Nunca he sido de carácter paciente, y menos cuando gente como ella se regodea en su victoria. Detuve a 2 universitarias que pasaban por ahí. Chicas, ¿ese helado es de matcha? Las jóvenes, confundidas, asintieron. Sí, lo compramos allá. Le sonreí con disculpa, tomé los conos y, antes de que Maite pudiera reaccionar, los aplasté contra su cabeza y ropa. Prestadme esto un momento. El matcha combina bien con una trepa como tú. El helado se derritió sobre su cabello y rostro, y Maite gritó furiosa, ¿no tienes modales? ¿Dónde está seguridad? Echen a esta loca. Me encogí de hombros, lo siento, mis modales no aplican para zorras. Luego, me dirigí a las universitarias, cuyos ojos brillaban ante el drama. Vamos, os compro otros helados. Ah, y Daniel, encárgate del resto. El asistente, demostrando una profesionalidad encomiable, sonrió con calma y llamó al personal del centro comercial. Esta señorita Sarai ha ofendido a la esposa del presidente. A partir de hoy, todos nuestros establecimientos le prohíben la entrada. Maite, roja de furia, fue escoltada fuera entre protestas. Cuanto más gritaba, más gente se congregaba a su alrededor. Al enterarse de que una amante había sido expulsada por comportarse como una fiera, algunos espectadores grabaron el momento y lo subieron a redes. Primera vez que veo un centro comercial que prohíbe la entrada a amantes. Tianjin no decepciona. Entre los comentarios destacó uno, ahora solo falta prohibir a los infieles. Eso sí sería ejemplar. Curiosamente, este incidente mejoró la imagen pública del grupo empresarial. Capítulo 5. Esa misma tarde, mi madre me avisó que Aarón había ido a casa con sus padres para darme una explicación. En mi mente, me pregunté, ¿acaso sus explicaciones harán florecer milagros? Pero ante la insistencia de mi madre, no tuve más remedio que pedirle al asistente de Daniel que me llevara de vuelta. Aarón estaba sentado en el salón de mi casa y, al verme entrar, se acercó rápidamente. Sarai,
por fin has vuelto. Me senté junto a mi madre con la espalda recta y dije con firmeza, habla. Al ver que estaba dispuesta a escuchar, pensó que había una oportunidad de reconciliación y se animó, dejando atrás su decepción anterior. El padre de Aarón tosió levemente y dijo, Aarón nos ha contado lo sucedido. Es cierto que actuó por salvar a alguien en un momento de desesperación. Ya lo hemos reprendido en casa. Hablen ustedes dos con calma. No respondí. Aarón, creyendo que era su turno de exponer su caso, se acercó y dijo, Sarai, fue la asistente de mi empresa. No sé cuándo empezó a fijarse en mí, pero el día de la boda no paraba de enviarme mensajes declarándome su amor. Yo no quería hacerle caso, pero me envió una foto en la azotea diciendo que si no iba, se lanzaría. Aarón hablaba con sinceridad, como si realmente hubiera sido chantajeado con una vida en juego. Pero si cada vez que una admiradora usara ese método, él tendría que ir a resolverlo, ¿acaso nunca se casaría en su vida? Me pareció ridículo, así que ayer desapareciste todo el día, ¿estuviste con tu admiradora? Aarón, consciente de que su comportamiento había sido inapropiado, negó con las manos, no pasó nada entre nosotros, solo que estaba tan alterada que no pude dejarla sola. En cuanto mejoró, vine directamente a buscarte, ¿no es así? Vaya que sí estaba bien. También que hasta fue de compras a burlarse de mí. Aarón observó mi expresión y, al ver que no parecía enfadada, suspiró aliviado. Sarai, ahora que todo está aclarado, ¿qué tal si reprogramamos la boda? Sonreí levemente. Sí, todo está aclarado, pero lo de la boda olvídalo. Después de todo, el señor Aarón es demasiado atractivo. ¿Quién sabe si la próxima vez otra admiradora querrá lanzarse al mar? Aarón palideció de ira y bajó la voz. Sarai, no empieces. Miré de reojo a sus padres, sentados con compostura, cuyas miradas ya reflejaban desaprobación. Sin inmutarme, fui directa. Hoy vi a tu asistente en el centro comercial. Maite, ¿verdad? Se me acercó para presumir diciendo, en el amor, quien no es amado es el tercero. Si ni siquiera estamos casados y ya traes estos problemas, ¿no me daría asco después del matrimonio? Al escuchar el nombre Maite, el rostro de mi madre se ensombreció y dijo con severidad, este matrimonio queda cancelado. No lo mencionen más. Pueden irse. Los padres de Aarón, sin entender el repentino cambio de actitud de mi madre, pero sin querer perder la dignidad, se marcharon visiblemente molestos. Aarón, con el ceño fruncido, incluso lanzó una amenaza. Mi familia los ha apoyado todos estos años, Sarai. No te arrepentirás. Puse los ojos en blanco. ¿Era tan tonto o fingía no entender? ¿Acaso un empresario ayudaría a una viuda y su hija sin motivo? Sin beneficio, ¿para qué lo harían? Después de que se fueran, mi madre, con remordimiento, dijo, son los conflictos de nuestra generación los que te han arrastrado a esto. Le puse una mano en el hombro para consolarla. Mamá, no pienses tonterías. Maite es igual que su madre. Además, si Aarón picó el anzuelo, tampoco es ninguna joya. Luego, saqué un librito rojo de mi bolsillo. Esta mañana me casé con el hombre de ayer en la boda. Antes de que mi madre reaccionara, salí corriendo. Con su carácter, seguro me daría una buena lección. Capítulo 6. Cuando llegué en taxi al restaurante donde Gustavo había quedado conmigo, ya estaba sentado a la mesa y me entregó un documento con solemnidad. Pensé que era un acuerdo prenupcial, pero al abrirlo con seriedad, descubrí que eran sus datos personales. Arqueé una ceja y lo miré. ¿Me das esto? Asintió. Daniel dijo que los esposos deben conocerse mutuamente. Bajé la vista hasta la sección de edad. Solo tienes 26. Sí. Su respuesta sonó casi lastimera. ¿Quién hubiera pensado que este CEO trajeado solo me llevaba 2 años? Al ver mi silencio, añadió, todavía soy joven, no estoy viejo. Lo miré con escepticismo. Él desvió la mirada y murmuró, ya es tarde para arrepentirse, ya firmamos el matrimonio. La desconexión entre su personalidad y su apariencia era evidente. Antes de que pudiera hablar, enumeró sus ventajas con sinceridad. Tengo más dinero que Aarón, y todo es para ti. Además, nunca he tenido novia, así que no habrá mujeres problemáticas molestándote.
sin pausa, sacó un anillo de diamantes del tamaño de una paloma y miró furtivamente mi dedo anular. El que compró el asistente Daniel era muy pequeño, usa este. No pude evitar reír, de acuerdo. Durante el periodo de cultivar sentimientos con Gustavo, volví a ver a Aarón en una fiesta en su casa. Me lo encontré en la entrada junto a Maite, cuyo brazo estaba enlazado con el suyo. Aarón se interpuso de inmediato. Sarai, ¿qué haces aquí? Hoy es el cumpleaños del abuelo de Gustavo. No causes problemas. Si necesitas algo, hablamos después. Llena de incredulidad, contuve el impulso de poner los ojos en blanco. Vine a la fiesta. Por favor, muévete. Sus ojos brillaron con decepción. Maite me lo contó todo. Eres la hija ilegítima de la familia Lin, por eso nunca mencionabas a tu padre. No me casaré contigo. Vete antes de que todos vean cómo me persigues. Miré alternativamente a Maite y a él, tan indignada que me reí. ¿Dice que soy hija ilegítima? Aarón malinterpretó mi reacción como rabia por haber sido descubierta. Todos saben que tú y tu madre viven en esa casa solo por la generosidad del padre de Maite. Ella, siendo una heredera legítima, trabaja, mientras tú holgazaneas. Por nuestros años juntos, te advierto, la esposa del CEO Gustavo odia a las amantes, ni siquiera deja entrar a terceras en los centros comerciales. Vete antes de que alguien se entere. No pude contener la risa y miré a Maite con diversión. Parece que no le había contado todo sobre lo del centro comercial. Maite se puso nerviosa bajo mi mirada, pero mantuvo la compostura. Hermana, no creas que por acercarte al secretario del CEO puedes entrar aquí. Sonreí, tienes razón. Ambos respiraron aliviados. Uno pensó que me había convencido, el otro que había acertado sobre mi relación con el asistente Yanio. Aarón se llenó de arrogancia. Vete ya. Antes de que terminara, Gustavo apareció, rodeó mi cintura y preguntó con dulzura, ¿por qué no has entrado? Mirando la cara petrificada de Aarón, respondí con inocencia, unos perros me bloquearon el camino. Gustavo frunció el ceño hacia Aarón, como reflexionando, ¿tú eres Aarón? Luego me miró, con ternura en los ojos, permíteme presentarte a mi esposa. Ignorando la expresión congelada de Aarón, incliné la cabeza hacia Maite y levanté una ceja. No me gustan las amantes ni las hijas ilegítimas. Lárguense. El rostro de Maite palideció al instante. Aarón, confundido, intentó defenderla. Sarai, no ataques a Maite, no es lo que piensas. Lo miré con calma, y el perro también. Enfurecido, vio cómo Gustavo me alejaba, dejando caer una frase. En el futuro, no inviten a estos dos a las reuniones familiares. Debo admitir que usar su influencia fue satisfactorio. Le lancé una mirada de aprobación. Gustavo enrojeció ligeramente. El abuelo nos espera. Tu abuelo también vino. El abuelo de Gustavo y el mío se conocían desde hacía décadas. Antes competían ferozmente en los negocios, pero ahora eran compañeros de pesca y ajedrez. En la boda, Gustavo había ido originalmente a entregar un regalo en nombre de su abuelo. Mi abuelo se rió al verme, ¿ves? Gustavo es un buen partido. Quise presentártelo, pero tú insististe con Aarón. El abuelo de Gustavo le dio una palmada en el hombro. Eres un vivo, ir a una boda y volver con la novia. Luego me miró, arrugas de felicidad en su rostro. Esta debe ser Sarai. Más hermosa que de niña. Mañana prepararé los papeles para transferirte el 5% de las acciones de Tianjue. Me sentí abrumada y busqué ayuda en Gustavo. Él sonrió, si el abuelo te las da, acéptalas. Mi abuelo refunfuñó, ¿acciones? Mi Sarai heredará mi empresa. Hice como si no lo oyera. Desde que me gradué, no dejaba de insistir en que tomara las riendas del negocio familiar. Como último recurso, me inscribí en un posgrado para ganar tiempo. Al fin y al cabo, mi abuelo solo tuvo a mi madre como hija. Capítulo 7. Después de esto, Aarón volvió a contactarme. Entre líneas, dejaba claro que pensaba que lo había abandonado para subir en la escala social, llamándome interesada y cazafortunas. Pero, por el cariño del pasado, aún deseaba que me fuera bien. También mencionó que pronto se comprometería con Maite y que era hora de que ambos siguiéramos adelante.
En ese momento, me di cuenta de lo ciega que había estado antes. Tras pensarlo un rato, decidí que no podía tragarme el orgullo y lo cité para vernos cara a cara. Lo primero que me dijo Aarón al verme fue: Sarai, sé que aún sientes algo por mí, pero tu situación actual no es apropiada. No te preocupes, no le diré nada al presidente. Miraba mi café, calculando el tiempo. Al verme cabizbaja, sus ojos mostraron un destello de compasión y suspiró. Ya conoces el estatus de Maite. Su padre tiene mucha influencia. Al casarme con ella, nuestras familias unirán fuerzas y los negocios de mi familia prosperarán. Si no te hubieras casado con Gustavo, hasta podría haberte mantenido como amante. Vaya descaro. No solo planeaba engañar a su futura esposa, sino que además esperaba que yo aceptara ser su amante. Cuando llegó el momento, tomé el café y se lo tiré a la cara. Mientras se levantaba sobresaltado, lo agarré a puñetazos. Aarón era un inútil, esquivando mis golpes mientras pedía ayuda a gritos. Por desgracia para él, ese local era mío y lo había cerrado exclusivamente para darle su merecido. Sarai, estás loca. Por mucho que me admires, no cambiarás mi decisión. Suéltame. ¿O acaso no te importa que le revele a Gustavo tu verdadero origen? Solté una risa fría y redoblé los golpes. En lugar de ladrarme, mejor investiga el pasado de Maite. Y de paso, dile de mi parte que pregunte para quién trabaja realmente Tarif. Tarif era el padre de Maite y mío. Maite y su madre siempre habían creído que su ascenso social era definitivo, consolidándose como la señora Tarif y su hija legítima. Lo que no sabían era que, aunque la empresa llevaba el apellido Tarif, la verdadera dueña era mi madre. Cuando Tarif fundó la compañía, fue con el dinero de mi madre, quien poseía el 60% de las acciones. Tras el divorcio, al ser él el culpable, terminó cediendo la mayor parte de sus acciones a mi madre. Era llamado presidente, pero en realidad no era más que un empleado. Tarif, que siempre alardeó de que la madre de Maite era su amor verdadero, nunca les reveló este detalle. Así que Aarón y Maite seguían soñando con su alianza entre familias poderosas. Dejé a Aarón magullado y salí frotándome las muñecas. Gustavo me esperaba junto al auto, observando con cautela el estado de Aarón. Al abrirme la puerta, comentó casualmente: no soy tan tonto como él. Cuando me pegues, hazlo más suave. De cualquier otro, habría sido una broma. Pero al ver la sinceridad en su mirada, pensé para mis adentros: no soy una psicópata violenta. Aún así, sonreí y le di una palmadita tranquilizadora. Dependerá de tu comportamiento. No supe mucho del rumbo que tomaron Maite y Aarón después. Pero mi madre me informó que los padres de Aarón lo llevaron a pedir disculpas. No por remordimiento, sino porque mi abuelo había retirado su inversión. Fue entonces cuando Aarón descubrió que sus padres nos habían favorecido a mi madre y a mí durante años por una razón: su empresa había dependido de la ayuda financiera de mi abuelo. Con la retirada abrupta de fondos y el anuncio de que Tianjue cortaba toda relación comercial con ellos, el imperio de los Aarón empezó a desmoronarse. Intentaron apelar a los sentimientos con regalos, pero mi madre no cedió. Aarón y Maite habían tocado un punto sensible al juntarse. Aarón, arrogante, creía que aunque perdieran el apoyo de mi abuelo, al casarse con Maite, Tarif los rescataría. Su padre, furioso, lo abofeteó: ¿crees que Tarif tiene el control de la empresa? Fue entonces cuando supo que mi madre era la esposa legítima de Tarif, además, hija de una de las familias más ricas. Aarón, aturdido, fue a confrontar a Maite. Aunque ahora era reconocida, no podía borrar su pasado como hija ilegítima. Maite admitió su origen, pero al preguntarle quién mandaba realmente en la empresa, quedó paralizada. Tras una década creyéndose heredera, descubrir que su padre solo era un empleado de su exesposa la hizo correr a casa, olvidándose incluso de Aarón. Al enterarse de la verdad por boca de Tarif, Maite me llamó llena de rabia: ¿estás satisfecha? Solo arruiné tu boda, pero tú quieres destruirme. Su lógica me dejó atónita. ¿Estás bien de la cabeza? Ni siquiera he hecho nada contra ti. Solo ves la realidad. Ella gritó, interrumpiéndome: Aarón nunca te amó. Si te dejó, es porque no eras la indicada.
Él mismo admitió que solo te veía como una hermana. Por mucho que ataques a su familia, nunca volverá contigo. Respiré hondo. Sí, claro. Que os pudráis juntos, basura. Tras un largo silencio, al darse cuenta de que su berrinche no funcionaba, cambió de tono. Hermana, te lo suplico. Deja en paz a Aarón. ¿No podrías concedernos esto, como tu madre hizo con papá y mi mamá? Miré a Gustavo a mi lado y me tragué las groserías. Pero él, sin pensarlo, me quitó el teléfono y la insultó sin piedad antes de bloquearla. Me sorprendió su repertorio de insultos y confirmé que no era el típico magnate cliché. El hombre, como si nada, me acarició el pelo y preguntó, ¿necesitas ayuda? Negué con la cabeza. Esto era algo menor. Bastaría con que mi madre presionara a Tarif para que controlara a Maite. Pero antes de que pudiera pedírselo, Aarón vino a buscarme. Capítulo 8. Aarón me esperaba a la entrada de mi universidad, luciendo más demacrado que la última vez que lo vi. He terminado con Maite, dijo. Le respondí con una ja indiferente e intenté pasar de largo. Pero él dio un paso adelante, bloqueándome el paso, y abrió el maletero de su coche, revelando un interior lleno de rosas. Se arrodilló en un gesto dramático. Sarai, dame otra oportunidad. Esta vez te prometo una boda perfecta. Miré a los estudiantes curiosos que se habían detenido para observar la escena, retrocedí con incomodidad y fruncí el ceño. ¿Estás loco? Estoy casada. Sarai, sé que no lo amas. Solo estás con él para hacerme daño. De verdad me equivoqué. Fui un idiota por creerle a Maite. Ella se infiltró en mi empresa solo para alejarme de ti. No debí dejarme engañar por sus mentiras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, fingiendo emoción. Después de que te fuiste, me di cuenta de que no puedo vivir sin ti. Maite fue solo un capricho pasajero. Tú eres a quien amo. Mi expresión de disgusto era imposible de ocultar. ¿En serio creía que su discurso era conmovedor? Aarón, desde el momento en que me abandonaste el día de nuestra boda, todo terminó entre nosotros. Ese cuento de que, después de romper contigo descubrí que eras mi verdadero amor, no es más que una excusa. Lo que realmente descubriste fue mi verdadero trasfondo y cuánto habías avanzado gracias a mi familia. De hecho, alejarme de ti me hizo darme cuenta de que estar contigo era solo un hábito. Estoy muy feliz con mi esposo actual, y lo quiero mucho. Espero que no vuelvas a molestarme, o no solo tu empresa seguirá en problemas. Después de dejarlo claro, Aarón finalmente se dio por vencido, quizás por miedo a perder lo poco que le quedaba de su empresa. En cualquier caso, no volvió a aparecer. Pero la tranquilidad no duró mucho. 2 días después, el video de Aarón pidiéndome matrimonio frente a mi universidad se volvió viral. Todo empezó cuando Maite hizo un directo mostrando un informe de embarazo, llorando y acusándome de romper su relación. Incluso publicó fotos robadas de Aarón y yo juntos en una ocasión. Los internautas, sin conocer la verdad, se lanzaron como lobos al ataque. Algunos incluso descubrieron mi universidad y llenaron la página oficial con insultos, exigiendo mi expulsión por conducta inmoral. Al investigar, descubrí la verdad. Aarón se negó a casarse con ella, y Maite intentó chantajearlo con el bebé, pero la madre de Aarón la echó de la casa. Esa pareja había planeado durante 10 años que su hijo se casara con la nieta de un magnate. ¿Cómo iban a permitir que una hija ilegítima arruinara sus planes? Solté una risa fría. Aunque la familia de Aarón estaba en declive, seguía siendo mejor que la de Tarif, quien ahora trabajaba para su exesposa. Maite, al ver que su sueño de entrar en la alta sociedad se desvanecía, intentó usar la presión pública para darle la vuelta a la situación. Esa mujer, aunque estúpida, era molesta como una mosca persistente. Así que decidí actuar. Publiqué la grabación de nuestras conversaciones, donde ella admitía haber sido la amante y proclamaba que la que no es amada es la tercera en discordia. También subí el video del altercado en el centro comercial, donde los guardias le expulsaron por insultar a la esposa del director ejecutivo. Además, revelé fragmentos de las cámaras de seguridad donde Aarón intentaba aclarar malentendidos en mi casa, junto con pruebas de que me había abandonado el día de la boda por Maite. El grupo Tianjue respondió rápidamente con una carta legal,
Tomaremos acciones legales contra los rumores difamatorios en Internet. La empresa de mi abuelo también emitió un comunicado. ¿Quién está difamando a mi heredera? La opinión pública dio un giro radical. Términos como almohadilla trasfondo de Sarai, almohadilla quien robó mi vida de heredera y almohadilla esposa del director de Tianjue se volvieron tendencia. Algunos internautas incluso desenterraron el pasado de la madre de Maite, una cazafortunas profesional que engañó a Tarif para casarse y luego se autoproclamó amor verdadero durante años. Al enterarse de la verdad, Tarif pidió el divorcio de inmediato y echó a Maite de casa también. Debido a los escándalos de Aaron, las acciones de su empresa se desplomaron. Ya estaban en crisis por la retirada de fondos de mi abuelo, pero ahora la situación era insalvable. Maite y su madre perdieron todo su respaldo y se convirtieron en el hazmerreír de todos. Mientras tanto, yo me recostaba perezosamente en los brazos de Gustavo, observando con diversión cómo estudiaba con seriedad una guía titulada Cómo ser un esposo ejemplar. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.